La tensión se queda siempre quieta, ¿eh? Más corriente igual tensión, más potencia, más luminancia, menos rendimiento, más temperatura, menos vida. Menos corriente igual tensión, menos potencia, menos luminancia, más rendimiento, menos temperatura, más vida. Y ahí está el diseñador, en el medio barajando. ¿Sí? Pero estos son los parámetros que ustedes deberían buscar en la ficha técnica de un LED. Muy básicamente, con esto sabemos lo interesante. Lo que tenemos que saber es eso. ¿Pregunta sobre el tema? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué chico usan ustedes? ¿Cómo? ¿Qué chico usan? Ahora les muestro todo. Ahora les muestro todo, no se haga problema, les muestro chile, paso, todo para que lo vean, todo. Primera clasificación, un LED muy básico, LED Mid Power. ¿Qué es un LED Mid Power? Como el nombre lo dice, es un LED de media potencia. Les voy a dar algunos para que lo vayan viendo, ¿sí? Simplificados, una cosa así. Y está formado por una base de plástico, ¿sí? Plástico, resina, o cualquier material que ustedes le vayan a decir, es el mismo material. Pues, no, este no es de plástico, es un material resinoso, sí, son todos polímeros. Es plástico, ¿sí? Dicho por el ingeniero que escribió la norma LM80, todos los encapsulados Mid Power son plásticos, lo demás son todo marketing. Encapsulado plástico, se agrega una plancha de plata. Sobre la plancha de plata se coloca el chip propiamente dicho, el PN que habíamos mostrado antes, ¿sí? ¿Qué hace la plata? La plata tiene doble función en este LED. A ver si se le ocurre la primera. Bien, excelente, buenísimo, disipador de calor, bárbaro. Y a ver la segunda. Muy bien, reflector, excelente. Sigamos, terminales que se colocan obviamente al chip, uno al P y uno al N, uno va a ser el positivo, otro va a ser el negativo, y por último la silicona mezclada con el fósforo. Ustedes saben que la pastilla propiamente dicha no emite luz visible, emite luz ultravioleta, ¿sí? Esos fotones tienen que bajar su longitud de onda chocando contra partículas de fósforo, excitándolas y llevando esa radiación hacia el lado de la luz visible. Por eso, esa cosita amarilla que tienen arriba de los LED es lo que pasa, lo que convierte la luz ultravioleta en luz blanca. Hagan una cosa, ráspenla y díganme qué color se ve abajo. Violeta. Ojo, porque hace mal ese violeta. Es UV. Pero de rasparse van a ver que abajo va a dar luz violeta, que en realidad es un ultravioleta que no se puede convertir porque no reduce su longitud de onda. Bien, ¿qué pasa con los LED Mid Power? ¿Qué pasa con los LED Mid Power? Como positivo, lo verde, y como negativo, lo rojo. Tienen muy buen rendimiento. ¿Por qué? Porque operan con baja potencia y baja corriente. Ya se caía de maduro, lo que vimos en la diapositiva anterior. Muchísimo más económicos que los High Power, muchísimo más económicos porque están hechos de plástico y son muy fáciles de construir. Pero acá aparece algo muy importante que se los quiero contar, que no sé si lo saben, que es la contaminación por sulfuros. ¿Saben lo que es la contaminación por sulfuro? ¿A uno? No. Bien. Cuando ustedes colocan una luminaria en la calle, pasan coches, camiones, trenes, transporte en general. Esos gases suben. No tiene nada que hacer la luminaria por más cerrada que esté, esos gases van a entrar a la luminaria, ¿sí? Penetran la silicona, penetran la goma, penetran cualquier tipo de material poroso, ¿sí? Si yo colocara un burlete que no es de silicona, ¿sí? Cuando ese gas pasa a través de ese burlete de goma se convierte en un gas mucho más nocivo que si pasaría a través de un burlete de silicona, ¿sí? Y esta silicona que está acá permite el paso de ese gas. Y al atravesar la silicona se convierte en sulfuro. ¿Qué hace el sulfuro? Nada dañino para el chip. El LED no va a dejar de funcionar. Pero ¿para quién es dañino ese gas? A ver, ¿cómo está construido esto?
La base ya no es plástica, ya es de cerámica. Si lo tocan, usted tiene uñas, ¿vio? Si lo toca con la uña ya se da cuenta que es cerámica. Sí, nada que ver. Opa, ¿qué pasó? Se me vino todo de golpe. ¿Verdad? Porque soy medio de madera con esto. Ahí está. También tiene una superficie de plata. Pero en este caso la plata es solamente para lo que dijo el compañero, para disipar calor. Porque fíjense cómo va a estar construida la pastilla acá. La pastilla va sobre la plata, usa la plata como conductor eléctrico, ánodo y cátodo, no va a reflejar en la plata. Fíjense dónde está bueno, acá están los terminales, obviamente, y mirá dónde meten el fósforo. Ahí. Lo que está encima del fósforo, ese domo, que está ahí, ¿lo ven? El domo es de silicona. Si ustedes lo tocan con la uña, lo rompen al toque lo rompen porque solamente silicona recontra sensible. Rompen el domo y quitan la protección del LED. Pero acá no hace ningún trabajo de reflexión, esto tira derecho. Y ahí sí voy a tener que meter una óptica sí o sí, porque esto tira para cualquier parte. ¿Sí? ¿Vieron la composición más o menos? Ahora, vamos con los pros y los contras. Muy buena estabilidad cromática, buenísima, acá no pierde nada porque no tiene que reflejar en ningún lado. Muy buena estabilidad luminosa por la cerámica, la plata se usa como conductor eléctrico. Y otra cosa fundamental, al no tener plata que se utiliza como reflectora, no se contaminan por sulfuros. No se contaminan, lo que los hace ideales para ser utilizados en iluminación exterior. Obviamente son más caros que los mid-power, se cae de maduro, y tienen menor rendimiento que los mid-power por trabajar un nivel de corriente superior. ¿Sí? O sea, una luminaria que yo la armé con mid-power va a ser mucho más rendidora que una que la armé con high-power. Porque estos están preparados para darle rosqueta y rosqueta y rosqueta de corriente. 1 ampere con 2, ¿sí? Temperatura de juntura 160 grados. Son genios. ¿Vamos? Bien, todavía no le tengo una pregunta pendiente de qué chip usamos, pero me falta el último, así que después de eso ya me acuerdo de la pregunta. Y el tercero es el famoso COB, o Chip On Board, o COB, o como le quieran decir. Voy a pasar los famosos COB para que los vean. Acá los van a manipular un poquito más. ¿Sí? Vamos con un redondito. Vamos con un cuadradito por acá. Vamos con otro cuadradito. Ahí los pasan. Bueno. Excelente. No, Ojo ahí, escuché, no lleva driver. Más o menos, eso está interesante para discutirlo después. Sí, lleva driver. Hay algunos que tienen el driver incorporado por ahí alrededor, pero ese lleva driver. ¿Qué es un COB? Un COB es un array, ¿sí? Un vector o una sucesión de muchos chips de LED colocados uno al lado del otro. Coloco una pastillita al lado de la otra, tic, 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 y en vez de fosfatizar pastilla por pastilla, fosfatizo todo junto. Hago una mezcla de fósforo y silicona, ahí va y listo. ¿Sí? Perfecto. Esta es la máscara antisoldante, lo que ven blanco arriba, para que uno no apoye nada. La máscara antisoldante lo que protege el cobre. Esto es cobre, está montado sobre una placa de cerámica. Esto es el cobre conductor, y acá está la máscara que lo protege. Y estos se llaman diques, los diques de contención de... Exactamente, de la silicona, que es esta que ven acá. ¿Sí? Y esto es un cobre. Pros y contras de los COB. Obviamente, si los changos meten 800 chips ahí adentro, el costo es mucho menor, ni hablar. Esos COB pueden llegar a tener 10 watts, 20 watts, 30 watts, y hay COB hasta de 50, 100 watts, unas cosas increíbles. Imagínense que los high power que les di tienen 3 watts, y los mid power que les di creo que tienen 25 miliwatts, 500 miliwatts, medio watt. Estos, por ejemplo, meten chip de 3 watts y acá hacen 3, 6, 9, 12, 15 y lo que venga. ¿Sí? Y hacen array. No se contaminan
porque no tienen plata para oscurecer, no tienen nada de plata, acá no utilizan directamente la plata, montan directamente sobre la cerámica. Y como contra tienen 3 ítems. Uno se van a dar cuenta, es la estabilidad térmica. ¿Cómo cuerno hago para sacar la temperatura de un LED? Ya me cuesta. Imagínense de todos juntitos en una superficie muy pequeña. ¿Qué disipador pongo para eso? ¿Vieron que hay luminarias que tienen el cooler, el ventilador? Bueno, son para refrigerar los COB, porque los disipadores normales no alcanzan para sacar. No porque sean chiquitos. Yo por más que ponga un disipador enorme, si en un punto muy pequeño, acá hay 300 grados, por más que sea como esta habitación, no lo voy a poder sacar. Porque no está distribuido el calor. Yo hago una placa con high power, monto, distribuyo el calor en esta placa. Imagínate toda la potencia de esta placa, que son 140 watts, en el redondito que les digo yo, o metan 100 watts allá adentro. ¿Cómo hacen? Con cooler, con sistemas digamos, de forzados a través de ventiladores. Por eso hay muchos pliegos en el alumbrado público que dicen no se permite disipación forzada o con ventilador. O sea, le están diciendo indirectamente no pueden usar COB. Apertura de redes, ya les voy a contar lo que es la apertura de redes, y el rendimiento es bajísimo porque la temperatura ahí es enorme. Es enorme. Pero ¿qué pasa? Como dijo el compañero, dice esto va directo a 220. No va directo a 220. Pero ahora le colocan unos integraditos que lo fabrican en Francia, ahí chiquititos uno al lado del otro, y lo hacen que funcione directamente con 220 ohms. Entonces, al demonio el driver, las protecciones, todo eso prende y apaga. No es que se quema, o sea, si lo disipás bien está bien, pero hay que ver la utilidad que uno le da, ¿no? A ver, generalmente no se adopta el COB para el alumbrado público, la mayoría de los municipios no lo quieren, o sea, el COB yo lo veo en los reflectores, sobre todo los chinos, ¿viste? Que tienen esa pastillita, ¿no? Que va en el medio. Y eso que es muy barato. Es muy barato, muy barato. Lo que pasa es que la gente cuando ve eso barato tiende a poner eso, Claro. y si se lo permite el municipio o la entidad donde lo va a colocar, lo coloca. Lo coloca. Ese es el problema. ¿Y qué Y pasa? es muchísima la diferencia. Muchísima. Abismal. Muchísima diferencia de rendimiento, temperatura. Y después te lo venden con un disipador enorme, así, pero mirá el disipador que le puse. Pero chango, a ver, mirá, si acá hay 200 grados, en este puntito, no es lo mismo que haya 200 grados en toda esta superficie. ¿Cómo evacuás de ese puntito antes de que la pastilla se queme los 200 grados? Y pasa lo que pasa ahora, que es la apertura de redes. ¿Saben lo que es la apertura de redes? Les traje el aparatito para que la vean. Este lo armé antes de venir. Tengo un COB que lo tuvimos en la empresa funcionando muchos meses y se produjo este fenómeno que les muestro ahora. Esas uniones entre chips se hacen con alambrecitos muy finitos. Y cuando recalienta el fósforo, ¿sí? Porque no puede evacuar la temperatura, el fósforo le pasa esto, miren. Se empieza a quebrar. Se empieza a quebrar el COB. ¿Lo ven? Se empieza a quebrar, se agrieta. Pues el fósforo calienta, la silicona se quiebra por exposición prolongada, bla, bla, bla. ¿Sí? Es fácil de ver, nadie puede dudar en esto, se agrieta, se reseca. Segundo, lo dejamos ahí, y ¿qué pasa después de que se agrieta? Miro con el microscopio y las uniones que pasaron por esa grieta se cortan. Se cortan. Y las redes que armaron los fabricantes de distintas series y paralelos de esos chips, ¿en qué terminan? Terminan en la famosa... lo que ven los semáforos, el caminito. ¿No vieron los semáforos que están los caminitos así? Bueno, se van cortando redes. Entonces, se van cortando enlaces, se van cortando redes. Como la fuente era de 500 mA, en vez de llegarle 500 mA a todos los LED, ahora le llega 500 mA a menos LED. Que van a calentar más, que se van a quemar más, y todo un círculo vicioso. Si yo tenía dos redes paralelas,
Por acá pasa a medio ampere, por acá pasa a medio ampere, ¿sí? Y abro esto. ¿Cuánto va a pasar por acá? 1 ampere. Estamos hablando de fuente de corriente constante. 1 ampere por acá. El LED que aguantaba 500 se quema. ¿Sí? Entonces pasa... Ahí. ¿Lo ven? ¿Qué murió acá? Murió el alambre, se abrió. Pásenlo, váyanlo viendo. Y después vuelve. ¿Sí? Para que lo vean. Se puede ver perfecto. Ahí se murió una red. Esa red murió. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces ya sabemos más o menos lo que es un LED Mid Power y dónde se puede usar, un LED High Power y dónde se puede usar, un LED COB y dónde se puede usar. Ok. Perfecto. Bueno. Y me queda explicarles, ahora alguno me preguntó, ¿todo esto incluye normalización? ¿Vamos a aprender alguna norma? ¿Vamos a salir de acá aprendiendo alguna norma? Sí, van a salir de acá aprendiendo las normas de cómo se mide la vida útil de un LED. ¿Sí? Esto creo que es el tema que más me gustó, les preparé algo muy especial, me llevó mucho tiempo preparar esto, lo quería compartir con ustedes para explicarles. Yo te digo la verdad, siempre se me complicó entender estas dos normas. Estas normas dicen cómo hay que medir la vida útil de los LED, cómo se mide en realidad. ¿Cómo sabes si el LED que te digo que dura 50.000 horas es de 50.000 horas, o el de 100.000 es de 100.000, o el de 20.000 es de 20.000? ¿Sí? Hay normas que dicen cómo hay que hacer la medición. ¿Ok? Vamos a aprenderlas. Ok, arrancamos. Esto sí, párenme porque esto es un quilombo. Esto es un quilombo, o sea, hay que entenderlo. Para que control remoto está. Ahí va. Ok. Cuando medíamos la vida útil de las lámparas, ¿sí? Medíamos la vida útil hasta que la lámpara se quemaba. ¿Sí? Cuando la lámpara se quemaba, decíamos, bueno, ok, pongo un lote de lámparas, las pongo a funcionar, cuando un determinado porcentaje de ese lote se quema, el 50% se pusieron todos de acuerdo, los fabricantes del mundo, que el nivel de mortalidad al cual se medía esa lámpara era cuando la mitad del lote se quema, paraba el reloj y decía 30.000 horas. Esa lámpara dura 30.000 horas. ¿Se entiende eso? Esto es muy diferente. Bórrense de la cabeza todo lo que saben, no nos van a hacer más que confundir. Porque la vida útil de un LED no se mide así ni por las tapas. ¿Ok? Hay dos normas que se aplican. La LM80 me dice cómo medir la vida útil de un LED. Y la TM21, algunos saben que es una curiosidad la TM21 realmente. ¿Nunca le dijeron que un LED dura 100.000 horas? ¿Sí? ¿Nunca se preguntaron cómo hicieron? Porque 100.000 horas son 17 años, ¿no? ¿Cómo hicieron? ¿Qué esperaban? ¿El LED hace 17 años lo pusieron a funcionar? Evidentemente no. Nunca, yo lo primero que me pregunté es eso. ¿Cómo 50.000 horas? Pero estos tipos están midiendo, ¿qué lo pusieron a ensayar hace 15 años? Bien. No. Evidentemente no lo hicieron. Se generaron un algoritmo matemático que se llama TM21, que con unas poquitas horas de ensayo lo cargas en ese algoritmo y el algoritmo te dice va a vivir tanto. Y ahora les explico cómo es el algoritmo y les explico cómo es la norma. ¿Vamos? Ok. ¿Cómo se mide la vida útil de un LED? La vida útil de un LED se mide como las horas transcurridas, esto en miles de horas, horas por mil. Las horas transcurridas, acá tuve que cortar, ¿no? Entienden que acá corto y pongo más porque no voy a llegar hasta el 50, sino voy a escribir toda la pared. Las horas transcurridas, desde que el LED empieza a funcionar con el 100% de su flujo, hasta que cae por debajo ¿de cuánto? 50%. De al que ustedes se les antoje. Y acá está el quilombo. Acá viene el tema.
Porque por eso mi luminaria dura 35.000. No, yo voy con la de 50.000. Y en realidad están diciendo lo mismo. Bueno, presten atención. Agarran los changos una muestra, y le miden flujo. Y dicen, ok, a las 0 horas estoy al 100%. Este LED es nuevo y esto es lo máximo que puede dar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Y empiezan y lo colocan. Les voy a dar un detalle muy técnico. Lo colocan en un aparato que sale una fortuna, que lo que hace es igualar la temperatura ambiente a la temperatura de carcasa del LED. ¡Wow! Miren a dos valores. Así, no, se pueden olvidar de esto que les estoy diciendo, porque no es para que no les va a servir para elegir, pero es muy curioso. ¿Cómo hacen para que el chasis del LED esté a 55 o a 85 grados y la temperatura esté igual? Mantienen refrigerado por realimentación el LED por afuera y van controlando la temperatura ambiente. O sea, la LM80 dice que esta condición se mide a igualdad de temperatura entre el LED y el ambiente. Sépanlo nada más. No lo van a poder hacer en el living de su casa. Es bastante costoso el aparato que hace eso. Lo venden, Pueden googlearlo, aparato para medir LM80. ¡Pum! Ahí tenés los precios. Se vende. Bien. Una vez que lo ponen en esa cámara bendita, le igualan la temperatura, van a hacer dos ensayos. Uno a 55 grados y uno a 85 grados. Y ustedes van a tener que preguntarle, ¿vos me estás diciendo la vida útil a 85 o me la estás diciendo a 55? Primera pregunta que se tienen que hacer. Si agarran la ficha técnica de un LED, van a ver una curva para 85 y una curva para 55. Cuando se preguntan por qué Moncho eligieron esos dos valores, es porque lo dice la LM80. ¿Vamos bien? No vimos nada todavía. Lo colocan ahí al pobre hijo y lo empiezan a hacer funcionar. Entonces, ahí les comento que eso lo hace la LM80, empieza a funcionar hasta que llega a las 1000 horas. A las 1000 horas lo sacan, le miden el flujo y ya tienen el primer valor. ¿Sí? A las 1000 horas dio tanto por ciento, un poquito menos del 100%, obviamente. ¿Ok? Fíjense que pinté dos de un color diferente. Algo hay ahí, en eso. Bueno, lo sacan del fotogoniómetro, lo meten en esa máquina del demonio y le dicen, dale nomás, pegale chango, y van hasta las 2000 horas. Llegan a las 2000 horas, lo sacan, lo ponen en el fotogoniómetro, ping, miden flujo y dicen, ok, ahora el pibe este está 97%, vamos a decir que es ese valor, más o menos, ¿no? 97%. Vuelve todo igual, queman 3000 horas, lo sacan a las 3000 horas, le vuelven a medir el flujo y tienen el tercer valor. Y esto lo repiten una y otra vez hasta que llegan a las 6000 horas. Entonces la LM80 les dice que a las 6000 horas ya podrían aplicar el algoritmo matemático. ¿Sí? Meten estos valorcitos que generaron acá en el algoritmo matemático y como resultado, o sea, esta va a ser la parte real medida, esto no es mentira, esto lo medí, ¿sí? Hasta acá sé, pero pasaron 6000 horas, son 6 meses, son 8 meses son más o menos en el INTI, el ensayo dura 8 meses aproximadamente, hasta las 6000 horas. Y le aplican el algoritmo matemático de la TM21. Meten esos valores y como resultado obtienen una curva que es más o menos esta. Donde de las 6000 horas en adelante voy a tener solamente mediciones proyectadas por el algoritmo. ¿Se entiende? ¿Sí? Pregúntenme, ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces ahora quiero saber cuál es la cantidad de horas de vida de un LED cuando su flujo está al 90%. Sigo el 90, pinqui, más o menos por acá. A ver, le pido a la animación que me lo haga. 7000 horas.
O sea que el L90, acá empieza a aparecer el famoso parámetro L de la vida útil. A L90 la vida útil de este LED es de 7000 horas. Che, ¿y a L80 cuál será? Y bueno, vamos a ver lo que nos da. A L80, ¿cuánto nos dio? 30.000 horas. ¿Sí? Y estamos hablando del mismo LED, así. Ok. Che, y a L70, que es lo que frecuentemente se pide, o sea, uno más o menos, bueno, tengo de L90 a L10, pero no. Más o menos lo que se usa es definirlo a L70. En L70 estoy en, ¿cuánto tengo? Ponele 42.000 horas ahí. ¿Estamos? Excelente. Y acá empieza a pesar, ¿sí?, lo que yo llamo, bueno, si quiero seguir proyectando, puedo, ¿no? A L60 tengo como 50.000 horas y así. Y acá empieza a aparecer el famoso parámetro L. Decir horas de vida sin decir a qué porcentaje del flujo inicial la estoy midiendo no sirve de nada. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Cuánto dura el LED? 50.000 horas. 50.000 horas es un cuerno. Puede durar 50.000, yo te digo que el mismo LED dura 100.000. Pero te lo digo a L40. Ah, 60% ya está. ¿Y sí? ¿Se entiende? Pero son rápidos. A mí me costó un huevo entender esto. Para armar esto tuve 10 días. ¿Cómo les explico esto fácil? El ojo humano detecta fácilmente el 70%. El 80% es difícil. Es difícil. Por eso lo que se estila es decirlo al 70%. Pero si yo no se lo pongo en el catálogo y se lo mando, tampoco lo estoy engañando. Ahora, vamos a seguir. ¿Qué pasa con la LM80 ahora? Che, no se terminó el cuento acá, le voy a dar una callada de rosca, no se crean que va a ser tan fácil. ¿Qué dice la LM80? Que a las 6000 permite aplicar el algoritmo, pero lo correcto sería hacerlo hasta las 10.000 horas. Entonces lo dejan al LED, lo vuelven a meter en la cámara del demonio, y lo hacen quemar 7000 horas. Y dicen, a ver cuánto flujo me da las 7000 horas. ¡Pah! Coincide con el TM21, somos unos grosos, decían. El algoritmo es perfecto. ¿Para qué vamos a seguir midiendo? Si mirá, coincide exactamente con lo que me decían. Che, vamos a dejarlo 1000 horas más. Vamos a dejarlo 1000 horas. A ver, a las 8000 horas, ¿cuánto me va a dar? 8000 horas, tiran y resulta que... ¡pah! Espectacular. Físicos. Ya está, dice, para listo. Entonces con 6000 horas estamos bárbaros para medir la vida útil de los LED. Entonces se fueron todos a la casa a festejar el éxito del algoritmo TM21, pero esto quedó funcionando. Y a las 9000 horas, ¡puc! Y a las 10.000 horas, ¡puc! ¡Oh! ¿Qué les está pasando? Resulta que les está dando más flujo que el esperado en la realidad. Ahora la zona de realidad aumentó. Es mucho más grande la zona real que la que tenía antes. Por lo tanto, otra vez el control remoto no me quiere. Vamos acá. 8, 10. Bien. Ahí va. Por lo tanto, ahora si trazo el TM21, ¿qué me da el TM21? Mucho más. Vamos a ver. A ver. El L90 era igual. ¿Sí? El L80 ya me dio 37.000. ¿Ven dónde está el verde? Y lo que me daba antes. Che, y el que me interesa, el L70, ¿cuánto me estará dando? Entonces ustedes van a agarrar una hoja técnica de CRI de hace un año y le dice que la vida útil de su LED es de 62.000 horas. Y si agarran la versión 18, que es la de este año, le dice que ese mismo LED dura 109.000 horas. Y los changos siguieron midiendo hasta que el TM21 le dio que duraba 1.000.000 de horas y se dieron cuenta que no servía para un joraca.
Básicamente eso. Entonces, denle tiempo que esta máquina siga midiendo la realidad. Por ahora, creo que andan en las 25.000 horas de realidad. Si aplican el TM21, les va para el carajo, no le dice nada. Pero todo lo que sea, agarran una ficha técnica y es muy fácil de ver. Temperatura, horas de vida reales medidas, proyección TM21. Ahora saben todo, ahora agarran una hoja y la entienden. AL90, AL80 y AL70. Esa es la realidad. ¿Y se sigue llamando igual para 10.000 horas el parámetro L? Sí, señor, se sigue llamando igual. Te hago una consulta. Sí. Todas las mediciones reales, a medida que se han ido dando, siempre dieron por encima de la... Sí, por encima. O sea que vos, fabricante nuevo, te toca elegir te viene un fabricante nuevo, como que esa curva te puede garantizar una mínima. Claro, exactamente. La proyección TM21 como que te está garantizando una mínima. Hasta que llegó el punto que le dio 1.000.000 de horas y ya es completamente improbable. Sí. La última hoja técnica que me bajé de CRI es de 18.500 horas reales y me dio un TM21 de 109.000. Puede ser. Inmortal. Pero no es inmortal. Y me falta otra cosa más, por si piensan que ya había... Bueno, hasta acá se entiende. Pero esto lo hice para uno solo. ¿Qué pasa con todo lo que están adentro de esa placa? Aparece otro parámetro más acá que es el B, que te va a decir cuántos del lote que puso cumplen con esa condición. Aparte del L, es decir, a qué flujo luminoso quiero la hora de vida, un B de 20 significa que el 80% del lote que te voy a entregar cumple con eso. Por lo tanto, mirá cómo se escriben las horas de vida. 7.000 horas arroba L90 B20. Significa que a las 7.000 horas tenemos un flujo luminoso del 90% en el 80% de los LED que vos uses. B es de la baja, hay una baja de un B. Sería al revés. Seguimos acá. Un B del 40, ¿qué significa? Que hay 37.000 horas, ¿sí? Arroba un L80 B40. El 60% de los LED a 37.000 horas cumplen con un 80% de flujo. Y por último, un B del 50, como si fueran las lámparas, que es el que más se usa. El que más se usa es el B50, significa que 60.000 horas vas a tener el 70% del flujo sobre el 50% de las muestras. Ya. 3 formas de decir lo mismo. 1, 2, 3, mismo LED. ¿Y ahora qué me contás? Me vendieron el de 60.000 horas, vos ganaste la licitación porque quiero... No, pero yo te especifiqué esto y él te especificó esto. Pero si no va acompañado ni del L ni del B, no dice nada. ¿No le faltaría la medida real? ¿La hora de medida real? La hora de medida real vamos a tener que esperar. No queda otra. Por ahora está permitido el TM21. Está permitido, de hecho la Sociedad Americana de Ingenieros lo aprueba. ¿Pero con cuántas horas? ¿6.000 o 10.000? No, van por las 18.000 ahora. Menos de 6 no podés aplicar. No, menos de 6 no puedes aplicar porque no te lo permite la LN80. 10 es lo recomendado. Pero a medida que vayan haciendo el ensayo real, ¿para qué van a querer aplicar el algoritmo? Ya te lo van a dar con el ensayo real. Pero como todavía no llegaron a 50.000 horas, para decirte que un LED dura 50.000 horas, tienen que aplicar el algoritmo. ¿Estamos? Sí. Hola. No leo bien. ¿A cuánto está especificada ese banner ahí? Bueno, acá dice LED tree, esto es L70 B50. Bueno, obviamente en las condiciones comerciales no se pone, no tenés que ver la hoja técnica del producto. Pero ahora nosotros lo sabemos. Si ves la hoja técnica, cuando nosotros vendemos placas especificamos el L o el B. Antiguamente se decía L y F.
Después lo cambiaron, el F lo cambiaron por el P. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Esta norma de qué origen es? Americana. Todos los La LED. IES, de la Sociedad Americana de Ingenieros. Las dos, la TM21 y la LM80. Y todos los LED que hay dando vuelta cumplen con esta norma o se han inventado otro ¿Qué tipo de norma? pregunta? Para que algo cumpla con la norma, alguien la tiene que certificar. Entonces vos le podés pedir al INTI que te certifique LM80 o TM21. Para eso están los reportes de luminarias del INTI, que nosotros los tenemos, que te dice, de acuerdo a la LM80, cuánto dura la luminaria. Pero, de acuerdo, no hay una norma IEC. No está la gloria acá, como las normas IEC que nos solucionan la vida. Hay que adaptarse a, esto es lo más adoptado en el mundo, que la LM80 la van a sentir nombrar muy seguido. Perdóname, hacemos un break. Dame los 2 segundos que tomamos termino un acá. café. Ok. Mirá, resumiendo. Porque a mí cuando termino de hablar me gusta ver qué aprendí, qué me llevé de esto, qué no me llevé. Resumiendo, a ver, lo que aprendimos hasta ahora. La falla más significativa de los sistemas de alumbrado público radican en los drivers. Ahora vamos a ver drivers después. ¿Sí? El aumento de la corriente de LED lo que me da es un mayor flujo, pero me baja el rendimiento y la vida útil. Eso también lo aprendimos. La temperatura del encapsulado plástico, los 1000 power, va reduciendo el flujo y la salida cromática del LED. Eso también lo aprendimos. La emanación de gases de los vehículos lo que hacen es oscurecerme la placa de los encapsulados 1000 power, por lo tanto, el flujo luminoso y la salida cromática va cambiando. La temperatura agregueta a la silicona de los COB corta los enlaces y me va deteriorando las redes. También lo vimos con el aparatito que fue pasando por ahí. Y por último, de nada sirve especificar las horas de vida de un LED si no viene acompañada de los parámetros L y B. Que aparte de saber esto, vimos cómo se mide, que está bueno. Yo no tenía un karma, ni todo eso de la norma, no, te juro que digo, ¿cómo explicar esto para que se entienda? No es fácil. Pero bueno, más o menos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Cómo están afilados? Una pregunta, ahí en la contaminación de los gases. Sí. Lo que hace es extraer el calor de los chips de LED mucho más que si colocáramos un circuito impreso normal, epóxico o fenólico. ¿Sí? Bien. Se lo voy a ir pasando para que la vean. ¿Sí? Bien. Sobre esta placa de metal core vamos a colocar los chips de LED high power. ¿Sí? Exactamente tenemos 64 por placa. Ok. ¿Cómo soldamos nosotros esos chips de LED? Los soldamos por un proceso que se llama proceso de soldadura de refusión. Para eso hay que tener una máquina muy especial que es un horno para soldadura de refusión y se suelda con estaño en pasta. Se empasta la placa con una película negativa, se aplica lo que se llama como si fuera serigráfico, se llama stent, ¿sí? Muy bien, me apuntaron ahí, y se colocan con una pick and place todos los LED como ustedes los vieron que se colocaron y se lleva a un horno de refusión. Luego colocamos una bornera para conectar, eso es fácil, y un sensor NTC o PTC. ¿Qué es esto? El gerente comercial me va a tirar con algo porque estoy diciéndole muchos temas técnicos y no estoy vendiendo No nada. está ahora, no está. No está. Ahora cuando venga, justo que les quiero hacer un chivo, bueno. El sensor lo tiene la mayoría de las placas, es un sensor térmico. Cuando la placa se empieza a ir de mambo, porque la luminaria, por ejemplo, se me quedó encendida de día, cosa que no debería, porque las luminarias no están calculadas para estar encendidas de día. Están huevo, ¿sí? O sea, lo más de corriente que le sacan, se lo sacan. Entonces, este sensor está conectado a estos dos terminales de la bornera. Si el driver tiene controlador para NTC o para PTC, NTC, coeficiente negativo de temperatura, PTC, coeficiente positivo de temperatura, lo que hace es dimerizarme la placa cuando se me está yendo en temperatura. Por lo tanto, baja la corriente, por lo tanto la placa no se me quema.
Pero ¿qué driver tiene entrada NTC o PTC? Lo hace un driver más caro. No todos, van a ver que no todos tienen entrada NTC o PTC. Le decía que para que no me tires con nada, porque no estoy vendiendo nada, digo, mi jefe ahí atrás me va a matar. Tenemos un producto muy piola, que es un adaptador, que se conecta a la salida de la bornera y a la entrada de dimmer del driver. Entonces, si no hay drama con la temperatura, deja que el driver dimerice como quiera el cliente. Dimeriza, y esto no existe. Cuando empieza a haber drama de temperatura, me anula el dimmer del driver y empieza a gobernar la protección. Entonces puedo obtener, con un producto de muy bajo costo, una protección para la placa por si se me llegue de mambo para que no se me quemen los LED. Y utiliza únicamente la entrada de dimmer de los drivers. ¿Ok? Un dato muy interesante, me parece un excelente producto, algo casi exclusivo, que lo desarrollamos en Italavia para aquellas luminarias que no tengan entrada NTC. ¿Sí? Bien. Para eso está el sensor. Luego va el sistema óptico, ¿sí? Que se coloca, generalmente las lentes son nosotros usamos de PMMA. Y hay algo muy interesante también que es para pasar un poquito de chivo, porque le tengo que dar de comer a mi familia, discúlpenme, no todos son normas y esas cosas, así que les quiero mostrar algo que tenemos nosotros, que es el sistema de fijación de las placas. Nosotros usamos un sistema de fijación a 4 puntas. ¿Para qué es esto? Les voy a ir pasando módulos para que lo vean. Nuestros tornillos no aprietan la lente, aprietan un buje y sostienen una horquilla que aprieta en 4 puntos de la lente. Cuando el PMMA supera una determinada temperatura por encima de los 130 grados, hace esto: se curva hacia arriba, lo atornillé y se curva hacia arriba. Chau fotometría. Entonces, esto lo que hace, lo mantiene apretado de 4 puntas y no del medio, porque yo toco el medio y lo levanto. ¿Se entiende? Por otro lado, el coeficiente de temperatura del tornillo no es el mismo que del PMMA. Cuando dilatan diferente, y después les voy a mostrar 1 hora de fotos de lentes rotas después de 1000 horas de funcionamiento. Las lentes se rompen porque dilatan diferente, los materiales crack se quiebran. ¿Sí? Bueno, ahí tienen, para que vayan viendo los módulos. ¿Hay un repuesto de eso? Sí, por supuesto. Recontra repuesto. Sí, los lentes se venden como caramelo. Es más, nosotros vendemos los lentes sueltos también. Bueno, ahí está también un poco lo que comentaba Alejandro, ¿no? Nosotros tenemos como provisión de repuestos, lo fabricamos todo en el país, no lo hacemos, no es que, o sea, garantizamos una determinada continuidad. Es una empresa hace muchos años que está en el mercado. Si de repente tienen la falta de un repuesto, se puede suministrar. ¿Sí? Por supuesto que esto es exclusivo nuestro y no es que vendo esto para usarlo para otra luminaria, pero se lo incorporo en las nuestras. ¿Sí? En donde realmente aplique colocar eso. En una luminaria de baja potencia no aplica colocar este sistema, que es costoso porque la temperatura es baja. ¿Sí? Donde aplica se utiliza. La ventaja de eso sería como un sistema que fuera pegado. No, pegado ni hablar, el pegado está prohibido. El pegado la norma no lo permite. Lente pegado no lo permite. Que haya porque está fuera de norma completamente. Ni hablemos de eso. Estamos hablando de lo que está dentro de la norma, lo mejor y lo peor. Nosotros fuera de la norma no vamos a hacer nada. No, eso de pegado es ni hablar. Después se despega, lo das vueltas, se te caen los lentes arriba del vidrio. No. Estamos en el colegio de ingenieros. A ver. El disipador de calor, acá como les conté, es la luminaria. ¿Sí? La luminaria deja de ser algo muy especial para convertirse en un terrible disipador de calor. Entonces, sumado al metal core del impreso que tienen por ahí, actúa de disipador de calor. Y por último, el famoso test point, que lo van a ver ahí, es el punto en el cual, colocando una termocupla ahí, no se debe superar lo que dice, 85 grados. Si ustedes superan el TC,
significa que la luminaria ya está trabajando exigida y que el LED va a cortar su vida útil. Para eso está el test point. ¿Sí? Es muy importante el tema del test point. Si la luminaria no cumple, el test point se va de mambo. Ahí es cuando actuaría el sistema de protección. ¿Vamos? ¿Sí? Disculpa, ¿eso se está censando constantemente? El test point? No, el test point es para que vos hagas una medición de laboratorio. Vos sos un diseñador de luminarias, quiero saber si la luminaria cumple, la dejas funcionando en un ambiente de 25 grados y medís el test point. Si a 25 grados el test point te da 85, cuando lo coloques en la quiaca vas a tener problemas. ¿Eso se mide sobre el reverso de la...? No, se mide sobre la placa, exactamente sobre la placa. Ahí cuando llegue lo vas a ver, cuando te llegue lo vas a ver. Bueno, vimos el sensor, la parte sensor del CNTC, las conexiones, y ahora viene hermoso este tema, me encanta. ¿Cómo quemo un módulo de LED? ¿Cómo quemo un módulo? Esto es lo que nos dijo la experiencia de años de lo que viene al laboratorio, ¿cómo los quemo? Hot plug, punto número 1. ¿Lo sintieron nombrar? Hot plug. Esto no tiene nada que ver con nada. Hot es conectado o conexión en caliente. Présteme la placa. Vamos a hacer un hot plug. La otra, el módulo que está armadito, el que funca. Bueno, miren esto. Miren lo que se hace. Driver, lo tengo acá. Enchufe. Salida positivo o negativo. Fuente de corriente, no fuente de tensión. Enchufo. Circuito abierto. ¿Sí? ¿Cómo funciona la fuente de corriente? Dice, ok, yo voy a dar 700 mA. Para dar 700 mA tengo que ver qué tensión hay ahí y aplicarla. Y empieza. ¿Cuánto hay? Acá. No hay nada. ¿Qué tensión tengo que aplicar acá para obtener 700 mA? Vamos a hablar de la teoría. ¿Qué tensión tengo que aplicar acá para que circulen 700 mA? Infinita. Como esto es real, lo que sucede es enchufo el driver no ve carga y se va a la máxima tensión que puede entregar. ¡Pah! Se va arriba de todo, a 300 y pico de volt. Y ahí hago un hot plug. Ahí va Roberto. Jamás se conecta una placa de LED después de enchufar el driver. Esto es la muerte de la placa de LED. Y todos los módulos del municipio vienen quemados de la misma forma. Todos. A ver, vamos a enchufar el driver. Listo, no es una linterna. Es una fuente de corriente. En una fuente de tensión no había problema porque había 12 volt y eran 12 volt siempre. Pero al ser una fuente de corriente, porque todos los LED están en serie, ¿saben? No vamos a hablar de ese tema porque si no... Yo asumí que hay un tema como que de base que era sabido, ¿no? Entonces, eso que cuentan todo de la fuente de corriente, ya está. Listo. Ahora, no hacer hot plug. ¿Qué hago acá? Desenchufo. Voy a dejar que se descarguen los capacitores internos de esto. Y después voy a conectar. Si tengo suerte, lo voy a ver. Si tengo suerte, lo voy a ver. No lo vi. ¿Por qué no lo vi? Porque esta fuente está protegida ante hot plug. ¿Sí? Chicos, esto que no pasa. Pero agarro una fuente normal, sin protección, contra circuito abierto. La desenchufo, si no esperé el tiempo suficiente, cuando conecto esto hace... Me lo descargó en el LED. ¿Sí? Bueno, no conectar LED con la fuente alimentada. Regla número 1. ¿Estamos? Alimentación con corriente alterna. Listo, esto lleva 220, le enchufan 220 acá. Nos vemos en el curso. Segundo problema. Tercero, esto tiene polaridad, tiene un positivo y un negativo. La otra es, lo colocan al revés. Los LED no son diodos, o sea, son diodos pero no están fabricados para trabajar como diodos. No son diodos rectificadores que se encargan de frenar corriente opuesta. Plum, chao LED.
lo vimos, la temperatura de funcionamiento supera el TC máximo en el tiempo, no instantáneamente, pero en el tiempo se me van a degradar. Y acá hay algo que seguramente no saben y que se los voy a presentar, lo voy a dejar para lo último. Y las fijaciones con tornillos que con la temperatura hace que los lentes PMMA se doblen para arriba o se quiebren por dilatación. Y conductor, a ver, conductor, bien, ahí, conductor, aislante, conductor, miren qué grande que es, ¿lo ven? Y miren qué finito es el aislante, es un capacitor importante. ¿Qué acumula el capacitor? Campo eléctrico. Campo eléctrico. Muy bien. ¡Oh! ¿Qué acumula la bobina? Muy bien, listo, me la puso la tapa así. Muy bien. El campo eléctrico, yo apago la luminaria, esto va afuera, ¿sí? Arriba de todo, y empieza a acumular campo eléctrico, como dijo el maestro. ¿Nunca hicieron el tema de la virome en la cabeza, que levanta los papelitos? Empieza a cargar estática. ¿Por dónde descarga la estática? Si se acumula estática, ¿por dónde la descarga? No, porque la fuente está aislada de tierra, según lo que dice la norma. ¡Oh! Yo no puedo tener una fuente que esté no aislada. Si no toco el positivo me quedo pegado. Entonces la fuente está aislada de tierra por norma. Queda hecho un capacitor cargado. Queda un capacitor que hay. ¿Por dónde descarga? Queda cargado hasta que se energiza. No, carga. ¿Y por dónde descarga? Por el LED. Por el LED. Y lo revienta. Descarga por el LED. Cuando ya no puede más, salta el arco. En esa cosita tan finita, pega un salto de arco, busca la juntura del LED y descarga en el LED. Y si quema un LED, están todos en serie. No vemos en el corso, ¿sí? Entonces existe, aparte del protector de línea, el protector electrostático, que se conecta en paralelo a la placa y que sirve para descargar estática. Esto es lo que está normalizado en Europa. Acá nadie habla de esto. Logramos que pocos municipios lo empiecen a especificar. Protección electrostática para la placa, protección de línea para el driver. ¿Sí? ¿Y no sería algo así como poner una colita rutera en la parte metálica trasera con respecto Si al vos chasis? pones una colita rutera, estás refiriendo la placa a tierra y romper la aislación del driver. Esto tiene que pasar así. Uno por otro. Mira, yo tengo que tocar, si fuera esto acá, ¿sí? Tocar uno y tocar otro. Y acá hay 300 volts. Si esto no está aislado de tierra, yo me quedo pegada. ¿Sí? O salta el disyuntor. Como está aislado de tierra, porque la norma dice que acá tiene que haber un transformador, no un autotransformador, no hay nada que descargue esta placa. Si no lo habría. ¿Sí? Pero la carga se acumula y termina dañando eso. ¿Vamos bien? Entonces, La placa con el chasis. la placa con el chasis, sí. Tiene un dieléctrico. No, pero después de eso tiene un aislante. Y después tiene las pistas de cobre. Y después tiene otro aislante. La norma PLAE es largo de explicar, pero es un sistema constructivo que todos los fabricantes de luminarias de Argentina se pusieron de acuerdo en que la luminaria tenía que tener ciertas características. Hay una vieja lucha en esto de que esas normas europeas hablan solamente de performance. Acá en Argentina, por lobby interno, han trabajado a que la luminaria tiene que ser fabricada de este tipo. O sea, te definen el burlete, te definen cómo tiene que ser la apertura, te definen qué tipo de burlete tiene que tener. Esta luminaria está diseñada para ese contexto claro, que era el antiguo Pronula. De la derecha es otra luminaria que es